Y sin embargo a ella, a la preferida por ser rubia, de ojos azules, y bueno, como ella nunca, yo nunca recuerdo haber escuchado que lo ofendiera de ninguna manera. Al contrario, a ella de tiempo completo era decirle: eres increíble, eres de todos mis hijos la única que vale, eres la más fregona, eres la más tú sí. Y a ella la apoyaba y le echaba porras en todos los aspectos, ¿no? Nosotros vivíamos, mis otros dos hermanos y yo vivíamos siempre buscando el que mi papá, hacer esfuerzos extras para que mi papá nos reconociera, para que aceptara por lo menos un poquito de que éramos pues capaces de hacer algo, ¿no? Yo me acuerdo cómo me la pasé toda mi infancia haciendo cosas increíbles, solo buscando su aceptación, buscando su reconocimiento, el demostrarle: papá, mira, o sea, casi era con una desesperación llegar a decirle: papá, mira lo que hice, papá, mira, hice esto, oye, papá, mira, logré esto, mira, estoy haciendo esto. Y sin embargo de él todo el tiempo era: no sirves, no eres buena. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y estoy muy contenta, muy emocionada de hacer un episodio más de RDR, Relaciones de Riesgo. El día de hoy tengo nuevamente a una persona maravillosa que yo quiero y admiro. Ella es Erika Romo y ya nos platicó de la relación de riesgo que tuvo con el papá de sus hijos. Pueden irse a ver después ese capítulo, pero hoy vamos a platicar de otra relación de riesgo que la marcó, la relación con su papá, que ella considera que es narcisista, y ahorita vamos a ver por qué considera que es narcisista y todo lo que sucedió. Erika, bienvenida aquí a este espacio como siempre. Muchas gracias, Loreta. Como siempre, muy contenta de estar aquí contigo y como siempre esperando que lo que platiquemos, bueno, pues pueda guiar a otras personas que están en situaciones como la que yo viví, ¿no? Y también para evitar también de manera preventiva también, como padres. Estoy segura de que así será, ¿no? Bueno, pues esta es la segunda vez que te tenemos aquí, me encanta, pero me dijiste que tuviste una relación sumamente complicada, una relación de riesgo con tu papá, ¿no? A ver, cuéntanos desde el principio. El micrófono es todo tuyo. Sí, gracias, muchas gracias, Loreta. Bueno, mi papá, fíjate que yo creo que nunca supe que era narcisista porque en ese entonces, ya tengo 53 años, la verdad es que no se hablaba mucho del tema como se está hablando ahora, ¿no? No estábamos, no sabíamos cómo, lo que era, lo que significaba y lo veíamos, yo creo que la mayoría de las personas que han vivido por esto como algo normal o algo natural en una casa, ¿no? Mi papá toda la vida fue una persona muy especial. Yo te puedo decir ahora, ya a mis 53 años, que la verdad, lo que mi papá nos enseñó, cómo nos educó, cómo vivimos cada situación con él, impactó fuertemente en mi vida. Y no puedo decir que para bien, porque no fue para bien, fue para mal. Yo me puedo acordar de cuántas veces me tocó ver a mis amigas, compañeras que hablaban de cómo sus papás pues las apoyaban y estaban ahí, y las consentían, las apapachaban y que siempre les decían qué bonitas, qué increíbles, ¿no? Pero mi papá nunca fue así. Sin embargo, yo lo vi como algo muy normal. Desde que yo era niña, mi papá siempre, de alguna manera, buscaba el, fíjate, algo muy marcado que me estoy viendo en la mente ahorita, ¿no? Cómo buscaba el provocar entre los hermanitos como molestias, ¿no? Porque siempre buscando de alguna manera ver quién era su consentido o quién podía hacer mejor las cosas, ¿no? Pero me estoy acordando también de alguna manera como mi abuela era también, ¿no? Mi abuela era muy también de cómo agarrar entre los nietos y decir quién era su consentido y cuál era el mejor de todos. Y luego mi abuela también, me acuerdo que era muy o sea, entre sus hijos, mi papá y sus hermanos, ver cuál era el mejor y estarle de alguna manera echando en cara
quién era el mejor, ¿no? Y cómo también ella teniendo su preferido entre los hermanos, cómo hizo al más pequeño como lo agrandó tanto, pero como que lo hizo muy como también inútil, ¿no? Y muy dependiente de ella, al 100%. Entonces mi papá toda la vida también traía las cosas con nosotros. A él le encantaba llamar la atención en las fiestas. Él le encantaba ser el punto de atención. eh, Le encantaba hacer como que todo mundo cayera, como que era encantador. Él era muy encantador con las personas, ¿no? Pero era tan encantador con la gente de afuera y sin embargo qué diferente era en casa. Mi papá desde que yo era niña hacía bromitas que me lastimaban, eh, se burlaba de mí. ¿Qué te decía? Era, por ejemplo, Ponme ejemplo. agarraba y algo que mi papá siempre desde niña me decía, ¿no? Es que eres soñadora, es que eres tonta, ¿no? Pero cómo me lo decía así con es que eres tonta, burlón toda la vida. Yo me acuerdo que siempre agarrábamos y iba, por ejemplo, en la escuela, ¿no? O sea, llegaba mi papá no tenía nada que hacer en el salón, nada más llegaba a hablar con la maestra o lo que tú quieras, pero llegaba y decía, no, es que mi hija es la más tonta y no sabe hacer nada, pero él quería quedar, como hacerse el cómico, ¿no? Pero hacerse el cómico en el salón, enfrente de todos mis compañeros, lucirse él y de alguna manera ofenderme o hacerme quedar mal con todo el mundo. Yo me acuerdo en una ocasión cuando mi papá agarró y estaba yo en México, cuando yo vivía en México, y me acuerdo que me aventó como un chorro de agua encima, ¿no? Desde un otro piso. Y él se le hizo lo más cómico y lo más botado de la risa. Y como todo el mundo se reía de mí, y él se le hacía lo increíble, pero sin embargo a mí como me hacía sentir mal. Y de verdad, como, híjole, yo sentía un así como que, ¿qué está pasando, no? Cuando la cuestión se puso peor fue cuando empezó mi papá tomaba, pero fue más adelante cuando ya era tomar de que era un 100% alcohólico, ¿no? Y al ser un alcohólico, ahí es cuando más empezó a agravar la situación, porque entonces ya era en todo momento estar insultándonos, ofendiendo, pero estando con alcohol o sin alcohol. O sea, era en todo momento era estar diciéndonos una y otra vez a todos los hijos, eres un inepto, eres un bueno para nada, eres bueno, tantas palabras agresivas que nos decía, ¿no? De tiempo completo a mis hermanos, a mí, pero fíjate que él tenía ahí también a su preferida, ¿no? Y sin embargo a ella, a la preferida por ser rubia, de ojos azules y bueno, como ella yo nunca recuerdo haber escuchado que lo ofendiera de ninguna manera. Al contrario, a ella de tiempo completo era decirle, eres increíble, eres de todos mis hijos la única que vale, eres la más fregona, eres la más tatatá, tú sí. Y a ella la apoyaba y le echaba porras en todos los aspectos, ¿no? Nosotros vivíamos, mis otros dos hermanos y yo vivíamos siempre buscando el que mi papá, hacer esfuerzos extras para que mi papá nos reconociera, para que aceptara por lo menos un poquito de que éramos pues capaces de hacer algo, ¿no? Yo me acuerdo cómo me la pasé toda mi infancia haciendo cosas increíbles, solo buscando su aceptación, buscando su reconocimiento, el demostrarle, papá, mira, o sea, casi era con una desesperación llegar a decirle, papá, mira lo que hice, papá, mira, hice esto, oye, papá, mira, logré esto, mira, estoy haciendo esto. Y sin embargo de él, todo el tiempo era, no sirves, no eres buena, no nada. Todo eso impactó mucho en mi vida. Yo creo que también
me vi que de alguna manera vulnerable porque eso provocó que otras personas, o sea, parientes se acercaran a mí y abusaran sexualmente de mí, porque algo han de haber visto. O sea, algo vieron en esta niña que no tenía la autoestima arriba o que no estaba protegida o lo que tú quieras, que sintieron que podían tener la facilidad para abusar de mí sexualmente, ¿no? Y lo hicieron por años, por años, por años. Mm, yo crecí creyendo, o sea, bueno, en mi mente, ¿no? Que mi papá me estaba traicionando, o sea, en el aspecto de que nunca me sentí realmente protegida por él. No, pues, ¿cómo te ibas a sentir protegida, Erika? No tenía yo idea de que había sufrido este abuso sexual y lo lamento muchísimo, Erika. ¿A los cuántos años pasó esto? Todo empezó a partir de los 6 años y primero fue una persona, después falleció esta persona y el hermano continuó y hasta ya bastante grandecito. O sea, es algo que con lo que también crecí y con lo que también, pues obviamente me tumbó la autoestima más, ¿no? Porque entonces yo ya estaba aterrada, hundida. Eh, Mi papá, te vuelvo a lo mismo, o sea, cuando por fin salí y dije lo que había pasado, yo esperaba que mi papá me apoyara, ¿no? Y que los mandara, o sea, volar o hiciera algo al respecto. Y no hizo nada. ¿Qué te Entonces, dijo? ¿Qué te dijo cuando se lo comunicaste? no se lo dije a él, se lo dije a mi mamá, mi mamá se lo dijo a él. Pero yo pensé que a lo mejor iba a haber algo, que iba a suceder algo al respecto, ¿no? Pero nunca vi que pasara nada, al contrario, yo veía que estas personas, bueno, porque uno falleció, el primero falleció, pero la otra persona seguía ahí y seguía ahí, O sea, hablaba. ¿seguía frecuentando tu casa? Uh-huh. ¿Y tu Sí, mamá tampoco hizo absolutamente nada? O sea, nadie hizo nada. no, no, yo creo que ahí pasó lo que pasa muchas veces, Loreta, que se quedan, no sé si callados por no provocar un problema, no sé si creen que las cosas se pueden borrar fácilmente, pero esas cosas nunca se borran. Y, No. y justamente yo creo que así como porque finalmente, bueno, no hicieron nunca nada, ¿no? Era más bien yo la que me puse en la actitud de proteger a mis hermanitos. Yo empecé a tener muchos problemas en las noches, por ejemplo, para dormir. Yo veía cosas caminando por mi recámara, vivía aterrada, escuchaba cosas. Y para mí ya era común agarrar y meter a mis hermanos en cuarto de mis papás esperando que nos protegieran, ¿no? Era una situación muy difícil. Y no, Tú eres la realmente no. mayor, Yo tú soy la eres la mayor. mayor y Uh-huh. después o sea, tienes tres hermanos, ¿no? Exacto, Dos exacto, hombres y una mujer, exacto. Entonces es es lo mi que voy hermana. ligando. Y entonces tú eres la mayor, ¿quién sigue? Luego sigue mi hermana, La vamos a mujer. ponerle, Sí, ajá, sí, no. hermana. A ver, tu hermana. Y Luego luego mi dos hermano y hermanos. luego era la más chica que era la consentida, ¿no? Ah, entonces son tres mujeres y un hombre. Exacto, somos tres mujeres y un hombre. Sí, o sea, tengo dos hermanas y un hermano. Entonces estás tú, está otra mujer, Uh-huh. luego está el hombre y luego otra mujer que la más chiquita era la Golden Child, la La niña Golden dorada, Child. la consentida, ¿no? La Golden Child, exacto. Entonces, más bien yo me la vivía protegiendo a mis hermanos, porque yo lo veía a él como una amenaza y bueno, pues al grado de que como yo no veía que nadie protegía, pues que había que hacerlo yo, ¿no? Y esto es una cosa, o sea, hubo momentos en donde hasta yo permitía cosas con tal de evitar que les pasaran a ellos, porque nos acechaban, ¿no? Y yo tenía mucho miedo que esto Para pasara. este familiar, era un familiar, ¿no? Bueno, Ajá. primero era un familiar, muere ese y entonces otro familiar empieza con el abuso. Pero estos dos familiares también querían abusar de tus hermanitos. No lo sé, la verdad, no lo dudo, pero como siempre estaba cerca cuando estábamos ahí, estaba yo por ejemplo con mis hermanos, entonces pues yo los protegía como diera lugar, o sea, como diera lugar, y creo que crecí siempre buscando proteger a los demás, y por eso yo creo que también hago lo que hago ahorita, ¿no? Pero volviendo a mi papá, pues por eso fue que de plano nunca sentí ese apoyo. Papá nunca ni siquiera habló contigo de este abuso.
O sea, fue como que aquí no sucedió nada, todos nos callamos y hacemos como que no pasó nada. Ujú, Es ujú. que eso es terrible, Erika, porque entonces fuiste doblemente victimizada. O sea, por el agresor, por estos dos familiares, primero uno, luego el otro, y después por tus papás. Porque pues el silencio también es una manera de complicidad. Así es, así Qué es. terrible. Mi papá, no sé, yo siento que, porque como la verdad es que, bueno, en pocas palabras eran hermanos de él, ¿no? Y yo creo que también por él querer, también buscando ese apoyo o esa admiración por parte de su mamá de él, también en gran manera, protegió tantas cosas, ¿no? Y para que ella estuviera, no sé, contenta, porque mi abuela también tenía su forma. Yo no sé, tú muchas veces lo has comentado, Loreta, que los narcisistas no nacen así, se hacen. Así es. Sí, Y yo sí. siento que desde otras generaciones, o sea, mi abuela convirtió a mi papá igual, o sea, en un narcisista, ella siendo narcisista, convirtiendo a mi papá en un narcisista. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Ahora en día, viendo la actitud de mi hermana, la más chica, me pregunto si ella también lo es, no sé. Pero hay muchas características de ella que veo en las que siento que es un problema, ¿no? No lo sé. Que sabes que infortunadamente cuando es un sistema familiar narcisista, ¿no? Como tú dices, es mamá y o papá narcisista. Pero entonces ese mamá y o ese papá narcisista, bueno, pues obviamente no está capacitado para criar hijos sanos, ¿no? ¿No? Entonces, o es muy negligente o es demasiado permisivo y protector. Es protector y permisivo con el Golden Child y vive a través del niño dorado, de la niña dorada, de su consentido. Y entonces por eso puede este niño dorado puede llegar a desarrollar también el TPN o presentar rasgos muy fuertes narcisistas, puede llegar a suceder eso, ¿no? Y el papá y o mamá narcisista como que pone roles en los otros hijos. Por lo que yo estoy entendiendo ahorita, tú fuiste el chivo expiatorio Sí. dentro del sistema narcisista, ¿no? Y el chivo Ujú. expiatorio es, o sea, todo mundo arremete contra el chivo expiatorio, es como el punching bag, como la piñata, ¿no? Que lleva todas las etiquetas, las críticas, todo lo peor se lo lleva el chivo expiatorio, mientras que el papá narcisista o la mamá narcisista enaltecen al Golden Child y viven a través de ellos, pero no es que los quieran, es que lo que pasa es que son fuente inagotable de suplemento narcisista hacia ellos y por eso viven a través de su hijo o de su hija y es un rol, ninguno de los roles es un rol agradable de vivir y todos merman la autoestima. En tu sistema familiar, tú sí consideras que fuiste el chivo expiatorio. Yo diría que fui el chivo expiatorio, sí, el chivo expiatorio, pero expiatorio, pero porque no sé si era porque era la mayor o porque quizás permitía tantas cosas, no lo sé. Pero era muy, o sea, como que yo me siento la No, niña no, callada. no es porque haya sido la mayor, no. Simple y sencillamente, bueno, pues no es que tú tuvieras algo en específico. Me dijiste hace rato que tu hermana, por ser rubia y por ser de ojos azules o claros, por eso ella, como que tu papá a lo mejor le vio lo que él quería verle, algunas cualidades deseables para él y por eso pues inconscientemente la eligió como la niña dorada, ¿no? Una niña preferida. Y pues bueno, en el sistema es que no quiero que tú vayas a pensar que tú tienes algo, ¿no? O la culpa de por qué, por X o por Y, yo fui el chivo expiatorio. Simple y sencillamente así fue, ¿no? Es como si tú naciste con el cabello oscuro. No es porque sea tu culpa o tu responsabilidad, simplemente, pues así fue. Y así es esto en los sistemas familiares.
no tienes ninguna culpa, Erika, ninguna responsabilidad tú. Y algún otro adoptó, sí, todo esto es a nivel inconsciente, adoptó el papel del niño invisible y otro seguramente rescataba o a lo mejor se enfermaba mucho, ¿no? De hecho, sí, fíjate que mis hermanos, o sea, a mí me da muchísima pena, por ejemplo, mi hermana, la que sigue de mí, yo creo que ella fue la más, afectada en cuanto a mi papá, porque ella desde que era bebé, chiquitita, 2, 3, 4 años, yo me acuerdo, o sea, era una niña que se la pasaba limpiando el cuarto de mi papá y haciendo y todo, chiquitita, buscando ese cariño, esa también, la aprobación de mi papá, ¿no? Y sin embargo ella creció, de verdad, dedicada a él al 100%. Que nadie se metiera con su papá, que nadie dijera nada de su papá porque su papá, o sea, era para ella lo más importante del mundo. Vivió para él, respiraba para él, o sea, mi hermana. Y sin embargo mi papá siempre igual, o sea, siendo también déspota con ella, ofensivo con ella, nunca la bajaba, igual de inútil, ¿no? Yo creo que hasta que mi papá falleció fue que mi hermana por fin está empezando a tener una vida propia, fíjate, ya a sus 50 años, ¿no? Mi hermano yo lo veo como también toda la vida, o sea, buscando ese reconocimiento, siendo un adulto, buscando el reconocimiento, el apoyo de mi papá, era constante. Yo llegué a un momento en donde, porque o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en una ocasión me dicen mis amigas, ¿no? De la universidad, oye, Erika, fíjate que fuimos a San Miguel de Allende, porque de allá es donde ya, radicamos más de 40 años, ¿no? Y me dice, fíjate que nos encontramos a tu papá y nos dijo que pues allá andabas de buena para nada, haciendo nada, en tu vida, perdiendo todo, que no sé qué, o sea, y ellas mismas dijeron, Erika, estábamos tan sorprendidas de lo mal que tu papá habló de ti. O sea, en lugar de platicarnos cosas, todo lo malo que hablaba de ti. Mi papá siempre también algo que me acuerdo mucho es que buscaba la forma de humillarnos, o sea, bueno, todo el tiempo, ¿no? Pero enfrente de los demás, o sea, siempre era buscar una forma, y él agrandarse y humillarnos a nosotros, a como diera lugar. Yo, la verdad es que te puedo decir que había en mi casa también muchas cosas que también me hicieron como soy también ahorita de defensora de las mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, mi papá también, o sea, en su narcisismo, agarraba a mi mamá y mi mamá llegó de Estados Unidos a México a vivir cuando tenía 20 años. O sea, fue ahí cuando conocí a mi papá, ya nunca ¿Tu regresó. mamá es ciudadana, o sea, nació en Estados Unidos? Exacto. Ok. Y cuando llegó a México, venía por 2 semanas y conocí a mi papá, nunca se regresó. Entonces mi mamá, en realidad, teniendo 20 años, duró ya 55, pues creció con la cultura de allá y creció, yo creo, de acuerdo a lo que era cómodo y conveniente para mi papá. Y mi mamá, la verdad, que era muy tranquila y calmada y todo eso, pero mi papá, o sea, igual, humillándola, ofendiéndola, denigrándola también, muchas veces en público, lastimándola físicamente. Siempre, cuando salía de fiesta y regresaba borracho, era lo mismo, ¿no? Agredirla físicamente. Ya fuese a golpes, ya fuese como a botellazos, ya fuese a como fuera, ¿no? Y yo siempre queriendo defender y protegerla de él. Entonces también, yo agarré muchas responsabilidades de niña que quizás no me tocaban, pero que no me quedaba otra que hacer, ¿no? Más que tratar de defender a todo mundo de él, de sus agresiones. Mi papá me afectó a tal grado emocionalmente, Loreta, que aún de adulta yo decía es que, o sea, era increíble cómo me dejaba controlar y manipular por él. Él tomó la decisión de que él quería dirigir mi vida en todo momento, ¿no? Pero, y era la mía, no tanto la de mis otros hermanos, pero la mía. Él quería decidir dónde, cuándo, cómo,
y si no hacía yo lo que él decía, entonces me metía en problemas, porque entonces ya era decir, tú no piensas, tú no sabes. Me tenía dominada hasta grande, hasta siendo adultos. No cabe duda que ese tipo de cosas nos mantienen ahí o se mantienen ahí y a veces no se pueden romper con ellos. Estoy de acuerdo al 100% contigo. Y ahora entiendo más la historia que nos contaste hace unos meses de la relación de riesgo con el papá de tus hijos, ¿no? Ahora entiendo muy bien por qué, bueno, pues en ese restaurante, que no la haya visto, vaya a verla. Ahorita no me acuerdo qué número de episodio es, pero lo vamos a poner escrito abajo en los comentarios para que vayan corriendo a verla y entiendan bien, para no volver a contar todo. Pero esa escena del restaurante en donde el papá de tus hijos pues te seduce y te voltea a ver y tú quedas impresionada y cómo te empieza a mandar flores y acosar y esto y lo otro y tú lo empezaste a ver como una figura de protección, claro, ahora lo entiendo perfecto, porque por supuesto, y también entiendo la escena en donde el papá de tus hijos te está golpeando y tu papá biológico está ahí y no te defiende, ¿no? O sea, porque yo dije, ¿cómo es posible? O sea, a mí no me importa si yo estoy chaparrita, si estoy chiquita, si estoy grande, no me importa, no me importa, soy mujer, pero yo me lo hubiera ido a los golpes al papá de tus hijos para defenderte, ¿no? Y él no hace nada. O sea, tú dijiste, no, pues no es que él no hizo, o sea, se queda viendo la escena y no hace nada. Ahora lo entiendo, Erika. Y fíjate que me gusta que platiquemos de esto porque muchas veces las personas juzgan, ¿no? Y dicen, es que por tonta, pues ves que por interesada, es que por X o por Y situación, ¿no? Y cuando tú escuchas la historia de atrás, cuando tú escuchas el trasfondo, en donde nos vamos hasta la generación de tu abuela, ¿no? Que tu abuela dices que también, pues, o era narcisista o tenía rasgos narcisistas, pero que era una mujer que abusó de sus hijos, ¿no? Abusó emocionalmente, psicológicamente, no sé si físicamente, pero abusó de ellos, ¿no? Y entonces le pasa la batuta, por decirlo así, ¿no? a tu papá y tu papá también desarrolla estos rasgos y también a su vez los maltrata a ustedes. Y seguramente tu abuelo, ¿no? Ha de haber tenido un rol vulnerable y ha de haberse sometido y ha de haber sido un matriarcado con tu abuela o a lo mejor ni siquiera, a lo mejor abandonó el hogar, no sé, pero ahí la figura paterna como que no estuvo presente en el caso de tu papá y en tu caso, ahí se voltean las cosas, vives en un patriarcado en donde tu mamá asume el rol vulnerable y es sometida por tu papá, pero entonces tú en un intento desesperado, ¿no? Como que asumes el rol de la protectora de tus hermanitos y como la que arreglaba las cosas, ¿no? O sea, la que trataba de arreglar a tu mamá, la que trataba de arreglar a tus hermanitos, la que trataba de que hubiera paz, de que las cosas estuvieran bien para que cuando llegara el monstruo, por decirlo de alguna manera, de tu papá, hubiera calma. Pues no sé si calma, porque en mi desesperación yo reaccionaba también medio agresiva, ¿no? Para defender a mi mamá. O sea, había que hacer algo al respecto. Pero fíjate que lo que yo sí puedo decirle a la gente es que también se pueden romper con esas eh, ideas de lo que uno vivió. Porque uno dice, bueno, pues es que yo lo viví, es la costumbre, ¿no? Yo te puedo decir que mis dos hermanos y yo, justamente los tres abusados, rompimos con esa cultura, esa costumbre, ¿no? Nosotros, al completamente lo opuesto a mi papá, hemos criado a nuestros hijos, nunca los hemos ofendido, ni los hemos humillado. Somos unos papás que nos dedicamos a apoyarlos en todo, a recordarles una y otra vez qué tan amados son, a abrazarlos, a besarlos, a apoyarlos a que cumplan sus sueños, sabiendo que todo va a estar bien. Muy diferente a lo que mi papá a nosotros nos enseñó. Yo una vez, mi papá
era muy acostumbrado también a que había, por ejemplo, momentos de riesgo o de peligro que para él se le hacía como que, no pasa nada, ¿no? Y nos puso en riesgo muchas veces, o sea, yo me acuerdo ¿Cómo cuándo? como una vez que nos fuimos, andar como en una lanchita en un río y el río de verdad no me parecía seguro para nada, o sea, en el aspecto de que había como era una estepa que caía al mar, entonces ya sabes que como que pues hay cosas que a lo mejor, bueno, no, yo soy muy miedosa, ¿no? Pero no dudo que haya animalitos o cosas así pero el que te pase algo y que te quedes ahí, que se hunde la lanchita ahí en medio de la nada, ¿no? Y mi papá, no, no pasa nada, vayan, o sea, vamos, y pasaban riesgos también, o sea, en otra ocasión me acuerdo de una lancha, ¿no? Que no, vámonos todos, y mi mamá fue la que dijo, no, ni más, o sea, no vas a llevarte a ninguno de los niños, y vimos en cámara lenta cómo él con puros adultos, cómo se volteó la lancha, cómo sacaron a la gente, un señor que se puso malísimo, pero gravísimo de salud por lo mismo, y mi papá se reía, o sea, como que todo se le hacía un chiste, ¿no? Y en una ocasión, mi papá aferrado a llevarnos a la frontera, que quería una camioneta que alguien le había ofrecido, que no sé qué. Yo no quería ir, pero para variar, como siempre, que no podía negarle lo que él quería, o sea, acepté ir. Me acuerdo tanto que yo estaba molesta porque de verdad o sea, para mí era muy importante estar el Día de la Madre con mis hijos y ese era justamente en esos días. ¿Cómo vamos? Y ahorita mismo, y ahí vamos mi hermano y yo con él, ¿no? Yo te puedo decir que ese viaje fue o sea, un desastre desde el principio, como era de esperarse, porque yo sabía que iba a ser un desastre, pero lo que cambió mi vida en ese momento fue que de regreso, como mi papá, porque somos mitad, somos mexicoamericanos, ¿no? Mis hermanos y yo. Y como a la hora de pasar la frontera, todo estaba mal, y sin embargo él no midió el peligro. Y ya que estábamos mi hermano y yo pasando la camioneta, dije, bueno, ¿y si hay algo en esta camioneta que ni siquiera sabemos y que venga un problema? O sea, y si hay algo aquí, o sea, la verdad, hasta que estábamos ahí, en el momento me preocupé tanto, dije, Dios mío, o sea, si hay algo aquí, ¿en qué problema? Y entonces pensé en mis hijos, dije, Dios mío, gracias a Dios no pasó nada, pero mientras que mi papá estaba esperando en el otro lado de la frontera. Pero ahí fue cuando me puse a pensar y dije, pudo haber acabado en tragedia. Y él como si nada, o sea, no pensó porque nunca lo hizo, o sea, nunca realmente se preocupó por pensar en nuestra seguridad o lo que fuera, ¿no? Y ese fue el día que agarré y le dije, papá, mira, papá, a partir de hoy, nunca más voy a permitir ni que dirijas mi vida. No voy a permitir que me digas qué tengo que hacer o lo que no puedo hacer. A partir de ahorita, papá, te lo digo así, lo que tú opines, lo que tú digas, lo que tú creas de mí, ya no me interesa, no me importa y no pienso hacerte caso en nada. O sea, se acabó, papá. Me acuerdo que ese momento, o sea, que por semanas me dejó de hablar, pero de verdad me liberé, Loreta. Fue ahí que yo cambié mi vida al 100%. Fue ahí que donde yo dije, ¿sabes qué? Me voy de aquí porque ya ves que me fui por la cuestión de mi ex marido, por mi seguridad, por mi libertad de que ya no me estuviera dominando, controlando. Pausa, pausa. Para los que no entiendan, que no han ido a ver, lo que pasa es que Erika se casó con otra persona que es narcisista y tuvo un matrimonio de riesgo terrible, terrible, en donde fue abusada en todos los aspectos posibles y que tomó la decisión de terminar después de, no me acuerdo cuántos años fueron, Erika. Como 7, 8 años más o menos. Ah, Pero ya eran 12 años de que tampoco, porque aunque dejas al narcisista, aunque termine, está el constante ahí, ¿no? Dure y dale. Entonces, más así o es. menos eran como 12 años. Entonces terminó el matrimonio y tuvo que
irse incluso del país, para poder ella integrar su ser, recuperar sus fuerzas y demás, y entonces ya, bueno, pues vayan a ver la historia, pero sí Así es una historia impactante la de Erika, ¿no? Pero nada más como para que entiendan de esto de que te estaba pasando todo lo de el papá de tus hijos. así es, exactamente, así fue. Entonces, cuando yo me estaba queriendo ir, eh, yo le dije a mi papá, o sea, yo ya me voy, me tengo que ir de México, me tengo que ir, me voy a ir a una isla en el Caribe, porque ella pues tenía una tía que vivía allá, y yo sentía que tenía que irme lo más lejos posible. O sea, tenía que poner una distancia impresionante entre mi ex y yo, y bueno, mi tía fue ahora sí que apoyándome, porque en realidad me iba sin dinero, me iba sin nada, me iba ahora sí que a la deriva, pero pues buscando una forma de salvarme, ¿no? Y y mi papá, ¿cómo agarra cuando le dije eso? Me dice, me dijo, no, tú te vas a ir a trabajar en una agencia de carros vendiendo automóviles y aquí te vas a quedar. Y yo le dije, no. Le dije, nunca más te dije, te estoy avisando que me voy, más no te estoy pidiendo permiso, más no estoy interesada en lo que tú pienses o lo que digas, es que tú eres una... Agarré, me di la media vuelta. Desde el momento en que yo corté con esa situación, ese listón que nos tenía atados entre mi papá y yo, y corté con el Loretta, mi vida cambió para bien. O sea, logré hacer grandes cosas, trabajé muy duro, todo lo que yo creí que no era capaz de hacer, aprendí que sí podía, porque ya no estaba mi papá ahí para decirme que no podía, ya no estaba mi papá para decirme que nunca iba a lograr hacer nada. Aprendí de verdad que cuando una persona, porque yo creo que de tanto hombres como mujeres, o mujeres como hombres, decidimos que podemos liberarnos, podemos hacer grandes cosas y podemos empezar a trabajar en nosotros mismos, ¿no? Ahora en día, yo te lo digo, o sea, a lo mejor no me quedé como él hubiera querido trabajando, vendiendo carros en San Miguel, en una agencia. Y te puedo decir que ahora trabajo para el Departamento de Justicia, para lo que es la agencia antidrogas de la DEA. Trabajo en la división de operaciones, me va súper bien, tengo una posición muy buena, eh, tengo una vida increíble. ¿Por qué? Porque yo decidí cortar no solamente con una pareja narcisista que nunca me iba a dejar respirar, sino también con un papá que de plano creyó que iba a poder controlar y dominarme toda la vida. Y me tenía dominada y ya no. Sin embargo, veo a mis hermanos y ya se han liberado a partir de que él falleció, porque todavía antes de fallecer, ¿cómo provocaba él esos conflictos entre los hermanos, no? Triangulaba. Uh-huh. Es que los narcisistas triangulan, ¿eh? Triangulan no nada más con las parejas o con objetos, triangulan con los hijos y entonces les encantan las montañas rusas emocionales, el drama, el conflicto, la reconciliación, el premio, el castigo, te quiero pero te odio, pero me acerco pero me alejo. O sea, todo esto les fascina porque eso es el suplemento con el que ellos viven. Entonces, obviamente triangulaba, divides y vencerás, ¿no? Él quería que entre ustedes pelearan, dividirlos entre ustedes para que nunca se aliaran entre ustedes y al contrario, que ustedes estuvieran supeditados, sobajados, humillados, etcétera, para poderlos dominar más y mejor. Recordemos que todas las relaciones narcisistas son relaciones de poder y de control. Así es. Y eso es lo que él quería toda la vida, ¿no? Mi mamá se divorció de mi papá cuando ya de plano no pudo más. Dijo ya, o sea, ya estuvo. Mi mamá tenía la mentalidad, fíjate cómo son las cosas. Porque viviendo pues ella como mujer con un narcisista, ¿no? Ajá. ¿Cuántas veces no la pegó? ¿Cuántas veces no la humilló? ¿Cuántas veces no la ofendió? Nunca le permitió ser ella misma. Igual que nosotros, o sea, no sé si te acuerdas en la historia, a los que no vieron el capítulo, que mi ex marido me ponía
en la cama, pues mi ropa interior, la blusita, la faldita, los Te zapatitos, vestía como su muñeca. exacto, ¿no? Y y mi papá era igual con nosotros, o sea, mi papá, por ejemplo, nunca nos compraba vestidos y cosas así, a mi hermana y a mí nos compraba pantalones, o sea, no de mezclilla, porque teníamos prohibidísimo usar pantalones de mezclilla. O sea, él nunca nos permitió ni de grandes, o sea, pantalones de mezclilla, o sea, hasta que ya éramos casi, o sea, ya chavos muy adultos como para que nos dijera que no, ¿no? Pero nunca permitió que usáramos pantalones de mezclilla. Y pero nos escogía las camisas. Todavía hace unos cuantos años fue y compró ropa y, o sea, seguía con la idea de vestirnos, ¿no? A su gusto, a su comodidad y todo eso que digo, Dios mío, tengo hasta videos que digo, no, es que nunca cambió, ¿no? Pero a lo que iba a llegar es que mi mamá finalmente cuando lo dejó, después de tanto abuso, porque con ella era igual, vístete, ponte, maquíllate, esto y lo otro, él no, para él era difícil el no poder dominarla y controlarla. Y Claro. seguía con lo mismo, o sea, él seguía con lo mismo como fuera. Entonces, ahora que mi papá falleció, lo que sí noté es que todas esas épocas de pleitos y guerras, desde que él falleció y no está, de verdad que los hermanos estamos en una paz, en una tranquilidad. Él a su princesa, a su golden child, supuestamente le dejó todo, las propiedades y todo eso, ¿no? Y a nadie más, pero lo vaciado es que ni siquiera nos afecta con tal de no tener nada que estar lidiando con el pasado, ¿no? Afectó en el aspecto de que a mi mamá hubiéramos creído, ¿no? Que iba a haber un apoyo, pero ni eso cuando ya estuvo ahí de tiempo completo. Y ahí es cuando te das cuenta de que los narcisistas hasta la muerte, Loreta, Sí, hasta la claro. muerte. Hacen la diferencia, por supuesto, y además de todo, siempre tiene que tener la razón, siempre tiene que tener la última palabra. El que tu papá haya hecho el testamento así, que le haya dejado todo a su princesita, como tú lo dices, bueno, pues fue como que la última palabra de yo tengo la razón y ustedes son rechazados y ella es mi consentida y mi preferida. Claro, por supuesto que sí. Sí, hacen daño hasta en ese tipo de cosas, ¿no? Hasta el Y qué final. bueno, sí, hasta el final. Y qué bueno que tu mamá al final se dio cuenta y se divorció y rompió también con los lazos codependientes de una relación malsana de riesgo y se atrevió ¿Se divorció hace mucho? Sí se divorció hace bastante, pero fue difícil, ¿eh? Porque fíjate que mi mamá sí tardó años en poder liberarse de esas emociones, como 5 años se tardó en poder liberarse y creo que la cuestión de cuando uno está acostumbrado, ¿no? A una relación así que como que no puedes pensar por ti misma en un buen rato, estás tan dominada que como que dejas de pensar por ti misma porque pues es que todo es a base de la otra persona, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, Desarrollas una dependencia fortísima y cuando terminas una relación así, en muchas ocasiones acabas con trastorno del estrés postraumático y el poder reconstruirte, integrarte nuevamente, conlleva un trabajo personal arduo, pero se puede. uh-huh. Y sí lo logró finalmente. Ya al final pues tenían, o sea, una relación de que se podían compartir en el mismo lugar, estar y todo eso y en paz y tranquilos, ¿no? Pero sí, mi mamá dijo, no, o sea, es que esto no lo puedo seguir permitiendo, ¿no? Pero, y ella aguantó a lo que a lo que iba a regresar que se me había pasado, que como muchas mujeres, ¿no? Ella aguantó muchísimos años por sus hijos. Que ese es un Aguantó. error. Ese es un error a las que nos están viendo, a las personas que nos están viendo, sean hombres o sean mujeres, ¿eh? No aguanten por los hijos, porque miren nada más el daño que hacemos cuando nos quedamos en una relación de riesgo. Habla de eso, Erika, por favor. Yo sé que tú no eres terapeuta, pero desde tu parte de hija, ¿a ti Uh-huh. qué te hubiera gustado? ¿Cómo hubieras vivido más en paz? ¿Con tus papás separados?
o con tus papás juntos? ¿Tú qué hubieras preferido? Fíjate que cuando mi mamá se fue, híjoles, o sea, fue un descanso para todos los hijos, porque el saber que corría mi mamá riesgo con él, si vieras cómo la trataba de mal, cómo la humillaba, pero aparte cómo le hablaba, o sea, cómo le hablaba y todo eso, de una manera que dices tú, es que cómo es posible que le hables así a alguien, a quien sea, ¿no? Porque mi papá le hablaba también así, por ejemplo, a sus empleados, a todo mundo, o sea, era terrible. Mi papá se sentía aparte superior de todos los demás. De verdad, él, y lo decía, ¿no? Que él era de sangre azul a comparación de todos los demás, que éramos una raza, o sea, racista hasta el copete. Y y la verdad es que era un trato tan espantoso, que habíamos mortificado los hijos. O sea, yo la verdad, pues como te lo dije, de niña me la pasaba yo queriendo ver cómo defender a mi mamá. O sea, mejor que padre cuando estás en un ambiente de paz y tranquilidad y que todo está bien. O sea, y eso es, porque el narcisista no te va a dejar respirar ni aunque estés separado, pero eso, a vivir con ellos de tiempo completo una preocupación constante para los niños. Es buscar la forma de que el papá esté contento, bueno, en este caso mi papá, porque también hay mamás, ¿no? Pero en mi caso mi papá estar contento y feliz para que no se alborotara, ¿no? Para que no hubiera problema, porque había que vivir con el miedo y el terror de su reacción, de no hacer algo que le molestara, que, era un desgaste emocional. Sí lo es. Cuando mi mamá se fue, era como que, o sea, aparte, ¿cómo son las cosas, Pero no? Porque mi entonces, mamá, a ver, tu mamá, ¿cómo que cuando mi mamá se fue? O sea, ¿ustedes se quedaron con tu papá? yo ya estaba para entonces, yo ya estaba casada. Ya Entonces, estaban grandes. yo ya estaba, sí, ya estábamos, no, es que ella aguantó los años, o sea, ella se quedó ahí por más de, ya no sé, ni como que 30 y tantos años, ¿no? Ella esperó hasta que la más chica fuera, lo suficientemente grande para entender, ¿no? Para comprender la situación. Y por ello, o sea, se quedó ahí hasta el final, o sea, hasta lo que más que pudo. Y ella se sorprendió mucho cuando habló con nosotros, dijo, es que ya me fui de la casa, yo ya no aguanto más. Y como el apoyo de los hermanos, ¿no? De los mayores, oye, qué buena mamá, o sea, por fin. Y lo que más le sorprendió es que mi hermano le dijo, oye mamá, es que te tardaste tantos años, ¿por qué te tardaste tanto en dejarlo? O sea, ¿desde cuándo debiste haberle hecho por tu propio bien, mamá? Yo creo que todos hubiéramos querido a nuestra niñez tener sí, definitivamente estar con nuestra mamá más tranquilos y contentos y en paz, lejos de tanta agresión. Yo siempre le dije a mi papá, te vas a, cuando te vayas a ir, papá, te vas a estar en esta casa, porque eso tenía una casa gigante, ¿no? Te vas a quedar solo, papá, solo. Porque ya cuando todos tengan el poder de poderse ir y tomar sus propias decisiones, nadie va a estar aquí, papá. Y él, sin embargo, nunca se bajó de su propio pedestal en el que él se había puesto. Claro. No, hombre, el narcisista jamás en la vida se va a bajar y siempre se va a quedar así justamente, ¿no? Porque tiene este sentido de superioridad, de un altísimo nivel pero desmedido, ¿eh? De merecimiento, ¿no? O sea, yo soy Dios y los demás son los mortales. Entonces, pues no, por supuesto que no, nunca. Un narcisista se trepa en su ladrillito porque es un ladrillito nada más, ¿no? Y nunca se baja de su ladrillito y él cree que está trepado en el cielo. ¿Sí? Así es, así es. Entonces, bueno, pues ya cuando se liberó, sí, la verdad es que mi mamá empezó a ir muy bien, empezó a trabajar, empezó a hacer lo que le gustaba, empezó a hacer ella misma, empezó a viajar, cosas así. Y mi papá, aunque la quería dominar, ¿no? Pero hasta que ella, por ejemplo, mi papá empezó a ver que ella tenía su propia independencia, es cuando más se aferraba. Porque para él, el que mi mamá fuera independiente económicamente representaba perder la mayor parte del control, si no es que todo el Claro, control, ¿no? por supuesto. Entonces, a él, pues, así como que no, 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 o sea, no, esto no. Yo creo que mi papá, porque mi papá toda la vida se le pasó cantando, ya sabes, todo lo que está en esta casa lo hice yo.
Ustedes, bola de ineptos, nunca han hecho nada en su vida. Todo esto lo hice yo porque yo soy el único inteligente, el único fregón, el único bueno en esta, que capaz de hacer todo en esta casa, y ustedes son una bola de ineptos y buenos para nada, ¿no? Pues, el que estuviéramos económicamente independientes también lo frustraba, ¿eh? Se ponía así de... porque era perder el control, ¿no? Como muchos hombres también, porque mi ex marido también, él cuando ve que una puede ser independientemente económica y empiezas a trabajar y hacer tus cosas y que pierden ese control, ay, Dios santo. Ese es el primer boleto a la libertad, siempre he dicho. Claro, el poder ser la generadora como persona, ¿eh? De todo en tu vida, de todo en tu vida. Porque, a ver, si bien es cierto, ahora estamos hablando como de tu papá, que pues bueno, es un hombre, pero también esto se da al revés, ¿no? Entonces. Sí. Ahora, otra cosa también que me viene a la mente. Me vienen cosas, estamos hablando y me vienen las cosas así de momentos, ¿no? Otro problema que yo le puedo ver al narcisista es que, ok, él nos afectó a los hijos completamente. Nos volvimos personas siempre buscando, gracias a él como nos trató él, nos volvimos personas buscando siempre reconocimiento de él, pero también de todos los demás, ¿no? Nos volvimos personas que teníamos que estar ayudando y apoyando, y permitimos el abuso de tanta gente. Las parejas, qué pena, qué lamentable, pero buscábamos personas que fueran como mi papá. O sea, no lo puedo creer. Es que uno tiende a buscar lo familiar. O sea, es una paradoja de la vida. Y dices, no lo puedo creer, ¿cómo es posible, no? Pero tu mente está diseñada para la supervivencia y para acercarte al placer. Eso es para lo que está diseñada tu mente. Entonces, por eso, Erika, nosotros inconscientemente nos atraen las personas que nos recuerdan lo familiar. Yo a lo mejor, yo, Erika, ya sé cómo comportarme en un ambiente hostil de tal y de cual manera. Entonces, me atrae un hombre que me va a recordar esa familiaridad, porque ahí en esa familiaridad es en donde me siento cómoda. Yo sé que es una paradoja, pero es que así es como funcionamos. Hasta que tú no tocaste fondo y entonces te superó el nivel de sufrimiento que dijiste es que ya no puedo más, es que tú decidiste salirte de ambas relaciones de riesgo con ambos narcisistas, pero tuviste que tocar fondo. Exacto, exacto. Tuviste después que trabajar muchísimo en ti para tener la claridad mental que hoy tienes y el nivel de conciencia que hoy tienes para poder hablar y para poder decir, es que yo me crié en un sistema narcisista, ¿no? Y entonces, por todo esto que yo viví, como estaba tan chava, obviamente conociste al papá de tus hijos súper chava. Entonces estaba tan chava que a mí me deslumbró y sentí que esta otra persona me podía proteger, dar la seguridad y todo. Y claro que los hijos de papás narcisistas, y no nada más de papás narcisistas, de muchas otras familias disfuncionales, como no le haces ver al niño o a la niña, tú vales por lo que eres. No te tienes que sacar buenas calificaciones, no te tienes que portar bien, no tienes que ser como yo quiero que sea o lo que sea para que te ame, porque, o sea, claro que debes de sacarte buenas calificaciones porque es tu chamba, ¿no? Ir a la escuela. Sí, sí. Claro que te debes portar bien, no estoy diciendo eso que no, pero a pesar de que repruebes, te amo. A pesar de que te portes mal, te amo, ¿no? O sea, porque te amo a ti, no amo la conducta. Yo te amo a ti, hijo o hija mía, por quién eres y valoro quién tú eres. Y eso tú no lo tuviste, ni tus hermanos. O sea, ustedes tenían que hacer algo, X cosa, ser de tal manera para poder ser vistos supuestamente, reconocidos supuestamente y amados supuestamente, porque en realidad el narcisista ni te va a reconocer, ni te va a ver, ni te va a amar jamás. Jamás, sí. Estábamos siempre condicionados, toda la vida condicionados. Así como ahora mi hermana, la más chica, le condiciona a mi mamá todo también, ¿no? O sea, o estás conmigo o estás en contra de mí. Pues ahora ni
Mi mamá dijo, oye, todos mis hijos son mis hijos. Así, pues, y hasta le cortó comunicación al 100%, ¿no? Entonces, O sea, la maltrata. en el aspecto, sí, porque abusa, porque no le permite, exacto. O sea, No, bueno, es que los periodos del silencio y el condicionar, el ponerle entre la espada y la pared, o me amas a mí y eres leal a mí, o amas a mis hermanos y eres leal con mis hermanos, ¿no? O sea, le está dando a escoger, y eso es maltrato, eso es abuso. exacto. Es abuso emocional, es abuso psicológico, porque además de todo, tu mamá supongo que ella es una mujer de la tercera edad. Sí, exactamente. ¿Cuántos años Imagínate, tiene tu mamá? 76 tiene. O sea, Mamá sí, es ya. una persona, es una mujer de la tercera edad, pero si tu hermana sí es también narcisista o tiene rasgos muy marcados narcisistas, por supuesto que para ella es una súper traición que tu mamá esté con ustedes y que no esté nada más con ella. Exactamente. Entonces ya sabemos por dónde vamos por ahí. Y y te digo, qué triste, o sea, qué triste que te pongan en esa situación, pero se puede de alguna manera salir adelante, ¿no? Mi mamá sí no cuenta con esa hija, cuenta con otros 3, que no, en nuestro caso nosotros nunca le prohibimos nada, o sea, tú eres la mamá, o sea, por supuesto, ¿no? Pero bueno, las cosas las ven cada quien. Lo que sí también rompimos es con mi papá, siempre también, ya empezaba con los nietos, ¿no? Queriendo dominar y controlar a los nietos emocionalmente, diciendo, teniendo preferencia entre los nietos, desde el color de la piel, hasta el color, hasta de quién eran hijos, o de quién, o lo que podían o no hacer. También, y ahí fue cuando yo también dije, hasta aquí llegaste, porque yo tengo, o sea, mi hijo, el segundo es moreno, y ya se veía, o sea, se le estaba notando ay no, yo dije, ¿sabes qué? Mi hijo no te necesita de abuelo, pero para nada, vámonos, ¿no? Mientras que mi otra hija, pues es diferente físicamente, entonces también ahí ya estaban marcando esa diferencia entre los nietos y el trato también entre los nietos completamente diferente, ¿no? Terrible. Sí. Entonces, Terrible también. condicionarle por su aspecto físico también el amor, bueno, que si ni es amor, ¿no? Pero la atención, el cariño, el supuesto amor o un amor distorsionado. Y qué bueno que tomaste la decisión de poner límites para poder proteger a tus hijos, Erika. Tú lo acabas de decir la palabra clave, Loreta, límites. En el momento en que uno pone límites a muchas cosas, las cosas empiezan a cambiar también para bien. Yo tengo que decir también que a mí, eh, hablando de límites, cambios en mi persona también, ¿no? Ahora, si me preguntas, por ejemplo, o sea, cuando busco a una pareja, o sea, yo estoy soltera, ¿no? Y no, la verdad estoy tan ocupada, en estos momentos estoy muy ocupada haciendo tantos proyectos que no tengo ahorita, digamos que el tiempo para darle a una persona, ¿no? Y yo sé que hay que darle, pues, o sea, yo sé el compromiso de dar, pero lo que quiero llegar es que ahora que ya veo las cosas desde otra perspectiva, ya está en la calle, noto a los narcisistas, ¿no? En el trato a las otras personas ya me doy cuenta cuando esta persona es narcisista y cómo trata a la pareja. Entonces ahora también yo ya a estas alturas, cuando veo algo que me recuerda a mi papá, en lugar de acercarme a esa persona, mejor me doy la vuelta a una persona que es completamente diferente a mi papá. Pero porque ya lo reparaste. Porque ya lo reparé, Como exactamente. ya lo reparaste, entonces no lo repites. Porque tú ya lograste, fíjate bien lo que lograste, tú lograste ya ser familiar lo que antes no era familiar, lo que antes era desconocido. Ahora tú ya te sientes a gusto en un ambiente sano. Y antes no. Y no es porque una quiera, es porque una no sabe cómo hacerle, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie que diga, es que mira, a mí me fascina que me maltraten, ¿eh? Y como me fascina que me maltraten, entonces yo por eso escogí a este pelado o a esta pelada, ¿no? No, o sea, uno lo va haciendo desde el inconsciente, va repitiendo los patrones desde el inconsciente hasta que toca fondo y entonces uno decide trabajar en su ser y ya hacer familiar
la sanidad, el buen amor. Cosa que antes lo familiar, inconscientemente, y eso lo super recalco, inconscientemente lo familiar es el maltrato, es la hostilidad, el no ser vista y todo, y el querer que, por favor, inconscientemente, quiéreme, aquí estoy, escúchame, veme, valídame, hazme todo. O sea, no se lo dices hacia la persona, pero haces intentos desesperados porque la otra persona pueda verte y amarte porque quieres obviamente sentir. Todos los seres humanos queremos sentirnos reconocidos, todos los seres humanos queremos sentirnos con conexión, tener un sentido de pertenencia y amor, todos. Pero en el momento en que nosotros entendemos que eso empieza por nosotros mismos y nos empezamos a hacer nosotros nuestros proveedores de amor, de conexión y demás, y tocamos nuestro lado vulnerable, sanamos estas heridas y demás, es que ya podemos entablar relaciones sanas, que es lo que tú has aprendido a hacer, Erika. Sí, he aprendido a hacer, no ha sido fácil, porque también, quiero aclarar esto con las personas que nos están viendo en este momento, no ha sido fácil, he tenido que trabajar en esto. Yo aquí hay cosas que a mí me ayudaron al 100% y que yo las recomiendo, pero más que al 100%, al 1000%. Número 1, yo me acerqué a mi ser superior, a mi ser espiritual, para poder tener una comunicación y poder llevarme a mejores momentos más fuertes, para fortalecerme también mucho espiritualmente. Terapia. Yo fui a terapia en donde trabajé muchísimo con mi pasado, con mis traumas infantiles. Trabajé muchísimo con mis codependencias, porque de verdad que quien no entiende o no sabe lo que es la codependencia, yo les recomiendo que lo lean, que lo vean, lo entiendan, para que vean a qué grado podemos llegar las personas a caer en un juego de control y manipulación por lo que hemos vivido y dónde vamos a dar exactamente con ese mismo tipo de prototipos de personas. Llámale pareja, llámale amigos, llámale jefe, llámale lo que quieras. Mamá, hijos también, ¿no? Porque también, lamentablemente, esas codependencias, si las tenemos, no las entendemos y las comprendemos, y no las comprendemos, podemos caer directamente en ese juego con nuestros propios hijos, afectándolos para el resto de su vida. De acuerdo contigo. Eso tampoco se vale. Otra cosa que puse mucho en práctica es el educarme más acerca de los temas. Es de suma importancia educarme en cuanto al tema, a comprender, entender, que es por la razón por la que estoy en el equipo con Loretta, porque ella es quien, a pesar de que muchas de nosotras que estamos con ella, ya lo vivimos, ya lo pasamos, pero seguimos aprendiendo. Entonces es bien importante el seguir aprendiendo acerca de los temas, de cómo manejarlos. Entonces también eso lo recomiendo muchísimo. Y obviamente el tener la valentía para hacer esos cambios. Porque de nada va a servir hacer cambios que queremos hacer cambios, lo que tú quieras, y no tenemos la valentía para, de hecho, ejecutar la situación, hacer las cosas y manejarlas. Es de suma importancia tener el valor y saber que de verdad, si queremos hacer las cosas, las podemos hacer, porque sí tenemos las capacidades y la inteligencia para poder hacer cambios en nuestra vida importantes, definitivamente. Me encanta esto que acabas de decir. A ver, entonces, número 1, acercarte a tu ser superior, ¿no? O sea, conectar tu divinidad con la divinidad, digamos, ¿no? Y no estamos hablando de religión, ¿eh? ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, no. Es un rollo espiritual, ¿sí? Número 2, ir a terapia. Sí. Súper terapia. Luego, número 3, educarte. ¿Sí? Exacto. Así, ¿voy bien con tus pasos? Perfecto, educarte, sí. Exactamente. ¿Y el número 4 cuál era? Ya no me acuerdo. ¿Qué dije?
pero maravillosos. Pero son los que, pues, o sea, los que me vienen a la mente que son cosas que tuve que poner. Tener la valentía, es muy importante. La valentía, tienes razón, la valentía, por supuesto, tener valentía, ¿no? O sea, el número 4 es tener la valentía o sea, aventarte a hacer las cosas. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Estamos en la zona de confort. Entonces ahí uno cree que está perfectamente bien, pero en realidad no, porque es la zona del dolor. Toda la vida nos tenemos que estar retando. ¿Estás de acuerdo conmigo, Erika? En salirnos de la zona de confort, salirnos de la zona de confort. Y ya que te retaste con algo para salir de la zona de confort, incluso a lo mejor te retas de que voy a dejar el refresco. Eso es un reto para salirte de tu zona de confort, ¿eh? Y entonces, ya que lo lograste y ya que dices batalla vencida, dejé el refresco, te vas con otro reto. Y así es como uno va entrenándose para ir saliendo poco a poco de la zona de confort con pequeñas cosas que pudieran parecer como, ay, ¿qué tiene, no? Esto, o voy a empezar a hacer ejercicio y eso es retarte hasta que logras hacer retos enormes de cambiarte a la mejor de trabajo porque abusan de ti en el trabajo, de salirte de una relación de riesgo, etcétera. Son tantas cosas que uno tiene que aprender a hacer, pero como dice Loretta, o sea, el salirte de esa zona de confort, los miedos, pues si tienes la valentía, vas para adelante. Además, el tener el miedo de hacer las cosas es lo que te va a impulsar muchas veces a de hecho hacerlo. Yo les puedo decir que cuando uno tiene la valentía y toma la decisión de hacer cosas por su bien propio y el de sus hijos, de verdad que a pesar de los momentos difíciles, porque vendrán momentos difíciles, cuando veas que sí pudiste y lo lograste, es un sentimiento de grandeza para ti misma de decir, híjoles, o sea, lo logré, lo pude hacer, ¿no? Y te saben mejor las cosas y entiendes que puedes hacer otras cosas y sigues creciendo, porque además, como vas avanzando, pues vas creciendo, ¿no? Y vas aprendiendo. Quien no crece, quien se queda estancado, no aprende y no sale. Y como dice Loretta, estamos en un lugar, en un espacio donde es el eterno dolor. Ese eterno dolor es un agotamiento emocional, un cansancio. Uno nunca está bien. Yo cuando me acuesto por las noches y descanso mi cabeza pensando, híjoles, nadie me va a agredir. Cuando salgo a la calle y puedo decir algo y nadie me va a agredir. Cuando digo lo que yo opino, lo que yo pienso de algo y nadie me va a agredir. Cuando me pongo lo que me quiero poner de ropa, nadie me va a agredir. Y es una paz y una tranquilidad que dices, híjoles, qué sabrosa es la vida así. Qué sabrosa es. Y además, al final del día, has logrado construir una vida plena, maravillosa, que dices, y nadie me va a agredir, y qué sabroso junto con tus hijos, que eso a mí me encanta bueno, para los que no lo han visto, pero insisto, vayan a ver el episodio, que al ratito les ponemos el número de episodio, el nombre y todo. Esta valentía que tú tuviste de irte sola a la isla para poder, o sea, empezar algo diferente, distinto en tu vida, que tuviste que poner tierra de por medio y que después te fuiste a Estados Unidos y después entonces ya lograste llevarte a tus hijos y que hoy viven juntos y felices, tus hijos contigo. Bueno, hace rato, para los que no sepan, no la vieron, pero también ahí estaba tu mamá, no tengo idea si vive contigo, si nada más está ahí contigo ahorita, pero has logrado como recuperar a tu familia, ya llevas muchos años viviendo allá juntos y tienes una extraordinaria relación con tus hijos, ¿no? Sí, fíjate que sí, ya me traje a vivir a mi mamá acá, porque tenerla abandonada ya, como, ¿por qué? O sea, no, hay que, entonces me la traje para acá, ella está teniendo una vida diferente, está conociendo cosas diferentes, se está acoplando a cosas diferentes. Yo espero, ya ves que en México pues no se acostumbra mucho que cuando alguien sea mayor y pierde o sea, bueno, mi mamá nunca se volvió a casar, entonces acá pues ojalá, porque aquí es más común, ¿no?, ver parejas más de la tercera edad que se juntan y empiezan una relación nueva y todo eso. Bueno, pues yo le deseo, ojalá que algún día, ¿no? Pero si no, no pasa nada, que está perfectamente bien conmigo. Pero ya me la traje para acá, a mis hijos, a pesar de todos
los problemas que tuve que lidiar para podérmelos traer, toda la situación tan complicada, de verdad, que si vieran todo lo que tuve que hacer para poder traerme, sobre todo a mi hijo, siendo el papá el narcisista, fue de verdad una historia de terror. Lamentablemente, lo he dicho antes, qué feo que tantas mujeres me hayan criticado, juzgado, y lo acabo de ver con otra persona que también la están criticando, la están juzgando mal por no haberse quedado, sienten que era la obligación de ella quedarse junto con una pareja que la está lastimando, la daña. Esta pareja igual que a mí, o sea, los hijos se tuvieron que quedar atrás. Cómo nos castigan. Ellas no saben el dolor tan terrible que es estar lejos de nuestros hijos. Tú lo vives también, Loreta. Sí. O sea, ese dolor, esa tristeza, porque nos ven fuertes, se nos ven bien, creen que somos malas madres o que hicimos las cosas mal, cómo pudimos o nos atrevimos a hacer algo como dejar a nuestros hijos atrás, ¿no? En ocasiones tenemos que hacer eso para reencontrarnos, para salir adelante, para reforzarnos, porque más adelante regresaremos como leonas por nuestros hijos. Y yo regresé como una leona, pero con todas y todas por mis hijos, sobre todo mi hija pues era más fácil, pero por mi hijo en el aspecto de su papá y traérmelos. Para ellos, yo les puedo decir una cosa, o sea, creemos que protegemos a nuestros hijos ocultando las cosas, pero ellos se dan cuenta de todo y saben perfectamente bien lo que está pasando. No los estamos engañando. Ellos preferirán siempre ver la paz y la tranquilidad. A mis hijos, cuando llegaron conmigo, tuvieron que ver, o sea, desde otra perspectiva, la realidad de realmente cómo soy yo y no como me dibujaron, ¿no? O como quisieron hacer creer que yo era como madre pésima. No soy nada así. Y ahorita mis hijos me da mucho gusto ver que ya adultos se dan cuenta de todas las realidades, saben las realidades y están poniendo las cosas en su vida como debe ser en cuanto a las prioridades de una relación, de una pareja, de todo, y saben cómo deben tratarse, saben lo que quieren para sus hijos y lo que no quieren. Me encanta. Entonces, hay que ponerlo en práctica también, ¿no? De acuerdo contigo, yo siempre les digo aquí, no hay que juzgar, uno no estuvo en los zapatos de la otra persona y en muchas ocasiones yo concuerdo contigo y con otras mamás, ustedes han tenido, que no fue mi caso, pero ustedes han tenido que poner tierra de por medio, han tenido que irse incluso a otro país porque corría la vida de ustedes riesgo y han tenido que primero, ahora sí que ir abriendo camino para poder recuperar a sus hijos y para poder ponerlos a salvo y ustedes ser las generadoras de todo en la vida de ustedes y en la vida de sus hijos, porque me consta como tú y algunas otras mujeres admirables que han dado su testimonio aquí se han convertido en sus proveedoras y las proveedoras absolutas de sus hijos, les han construido unas vidas, les han ayudado más bien a construir unas vidas a su vez a ellos maravillosas, ¿no? Así es que yo te aplaudo, Erika, eres un ser humano extraordinario, me encanta que has resignificado la historia, integrado el ser, has logrado cosas maravillosas, maravillosas y que eres una gran mamá. Yo te lo aplaudo de pie, te felicito. Muchas y gracias. Estoy muy orgullosa de que seas parte del Círculo de Libertad, Erika. Gracias, estoy muy contenta, muy feliz y mis hijos están felices, tienen la vida que siempre, la vida que yo siempre soñé para ellos, la tienen ahora. Esa vida con amor, con felicidad, con paz, con tranquilidad, haciendo sus cosas, sabiendo que pueden lograr todas sus metas y sus sueños y que tienen el poder necesario en ellos mismos para lograrlo, algo que yo no tuve ese tipo de educación por parte de mi padre, pero que ellos sepan, o sea, ellos saben ya lo que pueden hacer. Y ahora, bueno, pues finalmente trabajo y esto lo hago por amor a tantas mujeres que sin conocerlas les quiero apoyar a que eviten el sufrimiento que yo evité. Bueno, pues ahora estoy trabajando para ellas, ¿no? Apoyos como el tuyo, Loreta, tu guía, para poder ayudarlas, para que comprendan que nuestras vidas pueden ser diferentes y que podemos hacer cosas grandiosas para nosotros,
para nuestros hijos, para nuestro destino, nuestro futuro, en un ambiente completamente de paz, de tranquilidad, de estabilidad, de amor, y amor real, Loretta, amor real, no amor de un narcisista. Bien. Muchísimas gracias, Erika, por este espacio, por esta entrevista. Ya sabes que aquí eres invitada cuando quieras compartir Muchas algo, gracias. ¿no? Muchas gracias a todos ustedes también que nos ven, que son parte de esta maravillosa comunidad de crecimiento. Les pido por favor que se suscriban al canal, que le den like, que lo compartan, a alguien le va a servir, ¿no? Así es. Finalmente, Erika, a mí me gustaría ¿qué mensaje le darías a todas esas mujeres y hombres que son hijos o hijas de personas narcisistas y que todavía hay algo, ¿no?, que les ha impedido soltar, resignificar e integrar absolutamente su ser, a pesar de todo el maltrato que vivieron? Lo más importante es que sepan que ustedes no son sus papás, ni son sus papás. Ustedes pueden romper con esas cadenas de cultura, de educación. Lo pueden hacer si quieren ser felices y si quieren hacer a otras personas felices. Ustedes pueden encontrarse, reencontrarse y saber que a veces es importante cortar con ese listón o cordón umbilical, como quieras llamarle. Sábete que podemos romper con esas cosas y hacer lo más increíble que podemos hacer en nuestra vida es que nuestros hijos no pasen por lo que pasamos nosotros. Que no vivan ellos lo que vivimos nosotros. Protégelos, cuídelos, porque nosotros siempre podemos ser 1000 veces mejor que nuestros propios papás. Por lo tanto, yo te invito a que seas uno de ellos. Seamos mejor que nuestros papás. Maravilloso, muchísimas gracias, Erika, y ya sabes que aquí te reitero que está tu espacio. Gracias también a todos ustedes por haber visto este capítulo de RDR, Relaciones de Riesgo, y nos vemos al siguiente. Hasta luego, les mando besos y abrazos repletos de libertad y de cariño.